los líderes de Europa no están sentados sin hacer nada mientras la invasión rusa de Ucrania continúa. No solo están apoyando a Ucrania intensamente con ayuda financiera y equipo militar, sino que también acaban de presentar planes extraordinarios para invertir en defensas a nivel continental. Planes que han sorprendido incluso a los Estados Unidos. La noticia llegó el 9 de julio cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio una advertencia audaz y urgente a los líderes de todo el continente durante un discurso en el Parlamento Europeo. Esta noche se han producido 728 ataques con drones en Ucrania. ¿Es el número más alto? Un día de guerra, 728 drones destruidos. Y si observamos este campo de batalla, vemos muy claramente que la guerra aún continúa. La amenaza de Rusia persiste. Y esta es la realidad que siempre debemos tener en cuenta cuando discutimos sobre defensa. No podemos confiar en otros para defender a Europa. La defensa de Europa es nuestra responsabilidad. Como afirma von der Leyen, sus comentarios llegaron solo unas horas después de que Rusia lanzara su mayor ataque con drones en Ucrania desde que comenzó la guerra. El ataque récord involucró más de 700 drones de ataque y señuelo en total, apuntando a varias regiones del país, incluyendo la ciudad capital de Kyiv y la ciudad de Lutsk. Situada no muy lejos de la frontera con Polonia y hogar de varios aeródromos de las Fuerzas Armadas ucranianas, Lutsk es una ubicación clave para que Ucrania reciba ayuda militar extranjera. Según expertos, el objetivo de Rusia era interrumpir el suministro de armas occidentales. A raíz de ese ataque, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, declaró que ocurrió precisamente en un momento en que se habían hecho tantos esfuerzos para lograr la paz y establecer un alto al fuego. Y sin embargo, solo Rusia sigue rechazándolos a todos, demostrando una vez más que el presidente ruso Vladimir Putin parece totalmente desinteresado en cualquier perspectiva real de paz. Y tiene la intención de continuar su agresiva e ilegal invasión el tiempo que sea necesario para conseguir lo que quiere. Evidentemente, von der Leyen está de acuerdo con esto, ya que luego procedió a detallar su plan de rearme de Europa, que pide una colosal cantidad de 937.000 millones de dólares. 800.000 millones de euros en inversión militar, combinados con otros 175.000 millones en préstamos para apoyar programas de adquisiciones en toda la Unión Europea. Todos comprendemos la urgencia. Hemos dado un gran paso adelante desde el Consejo Europeo en marzo. Hemos presentado nuestro libro blanco, Preparación 2030. Tenemos el plan de rearmamento de Europa, que estableció las herramientas necesarias para cumplir con el aumento de la inversión. Y hemos facilitado la inversión de hasta 800.000 millones de euros en defensa, por lo que el aumento en el gasto de defensa europeo que necesitamos ahora es posible. Además de esto, llega SAFE con 150.000 millones de euros en préstamos para la adquisición conjunta. 10 Estados miembros planean tomar préstamos. Se espera que más se unan. El presidente de la Comisión Europea continúa explicando los próximos pasos, explicando que la Comisión ahora debe ponerse a trabajar en la planificación de cómo pretende gastar esta enorme cantidad de dinero. La preparación para la defensa no solo se trata de cuánto gastamos, sino principalmente de cómo gastamos. Y es por eso que el Consejo Europeo nos ha encomendado trabajar en una hoja de ruta para la preparación para el Consejo Europeo en octubre. Los Estados miembros mapearemos sus brechas de capacidad, de las cuales tenemos una visión general, en estrecha cooperación con la OTAN. Identificaremos los proyectos europeos comunes para la adquisición conjunta, los buques insignia, para que los Estados miembros gasten más en interoperabilidad y sean más europeos. Esto es un gran avance para la defensa europea. Es una clara señal de que Europa está dando un paso al frente como nunca antes, comprometiendo más dinero y más enfoque a sus diversas fuerzas militares en un momento de seria e inminente amenaza de Rusia. Esto sucede tras años en que algunos países europeos gastaban poco en defensa, en parte porque creían que estaban relativamente seguros de cualquier tipo de invasión o conflicto, y en parte porque sabían que siempre podían contar con la mayor potencia militar del mundo, los Estados Unidos, para asistirlos y apoyarlos en caso de que surgiera algún tipo de conflicto. Pero la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022 cambió completamente el juego.
Envío ondas de choque por Europa, recordando a los líderes que la guerra puede estallar en cualquier momento y que incluso los países que parecen seguros pueden estar en riesgo de una invasión repentina e inesperada. Por eso cada nación tiene que estar preparada para el peor de los casos. Es una lección que muchos en Europa han aprendido por las malas, pero finalmente se están tomando acciones concretas. Y si la Comisión Europea puede mantener el ritmo y elaborar un plan de ruta para la fecha del Consejo Europeo en octubre. Eso consolidará aún más el compromiso del continente de elevar su capacidad militar como nunca antes. Esto traerá beneficios no solo en el campo de la seguridad, sino también en la creación de empleo y la economía, como señala von der Leyen. Eso genera más inversión para permanecer en la Unión Europea, para impulsar nuestra propia industria de defensa y, por supuesto, para tener más investigación y desarrollo en nuestros Estados miembros. Eso no solo es bueno para la seguridad, sino que también es bueno para crear buenos empleos aquí en casa. Por lo tanto, nuestra industria de defensa debe estar habilitada para consolidarse, para escalar, para acelerar. Esperamos mucho de ellos. Eso es trabajo duro, y ciertamente no deberíamos frenarlos. Continuó subrayando la importancia de la velocidad y la eficiencia. Y el tiempo es esencial. Tanto porque Rusia se está rearmando rápidamente. Seamos muy claros al respecto. Y cuanto más esperamos, más inversión europea se irá al extranjero fuera de la Unión Europea. Claramente, Europa entiende la necesidad de actuar rápido porque Rusia realmente está intensificando sus ataques contra Ucrania. No solo están aumentando en tamaño, involucrando el uso de más drones y misiles que nunca antes, sino que también son más frecuentes. Estadísticas indican que Rusia incrementó en un 500% los ataques con drones durante junio y julio en comparación con meses previos. Y hasta ahora, 2025 ha visto bien por encima de 3.400 ataques con drones en promedio cada mes, en comparación con menos de 1.000 por mes en 2024. Putin también ha hecho pronunciamientos audaces en tiempos recientes sobre tomar la totalidad de Ucrania, declarando que ya lo he dicho antes, los rusos y ucranianos son un solo pueblo. En este sentido, toda Ucrania es nuestra. Hay una vieja regla que dice que, donde quiera que un soldado ruso pise, eso es nuestro. El líder ruso también ha expresado el deseo de establecer una llamada zona de amortiguamiento o zona de seguridad a lo largo de la frontera ucraniana, tomando aún más territorio del pueblo ucraniano y extendiendo su alcance aún más en Europa. Todo esto pinta una imagen muy clara, incluso en un momento en que Rusia está enfrentando una pérdida de vida dramática, con más de 1 millón de bajas en la guerra hasta ahora. Combinado con una economía en crisis y las sanciones en curso impuestas por países de todo el mundo, Putin sigue decidido y comprometido con su objetivo. Quiere a Ucrania y puede que no se detenga allí si la consigue. Crecen los temores de que Putin podría tener planes para expandir el territorio ruso, quizás intentando una invasión a gran escala de los estados bálticos, o incluso enviando tropas a través de la frontera hacia Finlandia. Si Europa no es capaz de proporcionar una resistencia firme y seria, el Kremlin tendrá mucha más confianza para seguir adelante con esos tipos de planes de invasión. Europa está demostrando que está lista para brindar los niveles necesarios de resistencia, y que sus diversas naciones están unidas en su condena a la agresión de Rusia y su disposición para defenderse en caso de que las fuerzas de Putin las amenacen. El presupuesto de Rearm Europe, de 800.000 millones, supera el presupuesto militar de Estados Unidos para 2025 estimado en alrededor de 850.000 millones de dólares. Cada año, Estados Unidos lidera en gasto de defensa, superando a muchos otros grandes países del mundo, combinado para mantener su posición como la principal fuerza militar del mundo. A pesar de los notables aumentos en el gasto de la Unión Europea, incluso Donald Trump, quien ha sostenido que las naciones europeas no contribuyen lo suficiente en este aspecto, debería estar gratamente sorprendido. Aun con una inversión masiva, Europa no igualará el poderío militar de Estados Unidos, pero se convertirá en una fuerza mucho más poderosa e importante, y con la que Rusia ciertamente tendría dificultades para competir. Para referencia, se estima que el gasto militar de Rusia para el año 2025 será de alrededor de 15.5 billones de rublos, o cerca de 200.000 millones de dólares. Y está perdiendo cantidades masivas de dinero diariamente. A medida que Ucrania derriba sus drones, elimina sus misiles y lleva a cabo ataques con drones encubiertos en sus bases aéreas e infraestructura, como el icónico ataque de la Operación Telaraña. Rusia no puede mantener ese tipo de gasto.
y tiene pocos aliados en los que confiar. Putin ya ha anunciado planes para recortar el gasto en defensa para el año 2026, por temor a que el país se acerque rápidamente a una recesión. Por otro lado, Europa luce más estable. Las economías difieren según el país. Pero incluso las naciones pequeñas están desempeñando su papel y contribuyendo al bien común, prometiendo lo que pueden para mejorar las defensas del continente. Muchas naciones miembros de la Unión Europea han aumentado su inversión militar año tras año desde que comenzó la invasión. Por ejemplo, con estadísticas que muestran que el gasto total en defensa ha aumentado en más del 30% entre 2021 y 2024, y sigue aumentando hoy en día. Varios países están dando un ejemplo para que otros sigan, como Polonia, que ahora está gastando más del 4% de su Producto Interno Bruto en defensa, lo que representa un aumento sustancial en el 2.7% que gastaba en 2022. Alemania también ha elevado el listón como el mayor gastador de Europa en general, invirtiendo alrededor de 90.6 mil millones de euros en el año 2024. Mientras también ha hecho grandes avances este año para desbloquear un asombroso fondo de 500 mil millones de euros para defensa adicional e inversión en infraestructura en los años por venir, Francia sigue el ejemplo, aumentando su gasto en defensa en tiempos recientes. Y mientras que algunas naciones, como Italia y España, están rezagadas, aún han anunciado planes para aumentar sus gastos en un futuro cercano. Esto también ocurre en un momento en que Europa también está prometiendo niveles récord de apoyo a Ucrania. En una cumbre reciente de la OTAN en La Haya, el secretario general Mark Rutte anunció: "Lo que estamos viendo en este momento es que los socios europeos y canadienses básicamente están aumentando el apoyo para Ucrania. Ya se han prometido más de 35 mil millones de euros este año. Esto es antes de llegar a la mitad del año, el 1 de julio, y el año pasado fue poco más de 50 mil millones en total. Por lo tanto, podemos suponer con seguridad que el monto total para 2025 será mayor que en 2024. Esto te muestra que el apoyo para Ucrania es continuo". Recientemente, Rutte ha instado a los miembros de la OTAN, mayoritariamente europeos, a aumentar sus gastos de defensa. Según el secretario general, el objetivo original de que las naciones miembros gasten al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa ya no es suficiente. Los países deberían apuntar al menos al 3.5% a corto plazo, con un objetivo a largo plazo del 5% en línea con las demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una entrevista con el New York Times, Reuters explicó su lógica. "Tenemos un enorme desafío geopolítico en nuestras manos. Y eso es, en primer lugar, Rusia, que se está reconstituyendo a un ritmo y una velocidad que no tienen paralelo en la historia reciente. Ahora están produciendo 3 veces más munición en 3 meses de lo que toda la OTAN está haciendo en un año. Esto es insostenible. Pero los rusos están trabajando junto con los norcoreanos, con los chinos e iraníes, los mulás en Ucrania, en esta guerra de agresión no provocada contra Ucrania. Aquí, el Indo-Pacífico y tu Atlántico se interconectan cada vez más. Sabemos que China tiene su mirada puesta en Taiwán, dado todo este escenario geopolítico. No hay forma de que podamos defendernos si nos apegamos a este viejo 2%. Continuó subrayando la importancia del gasto, no solo en términos de armamento, municiones, vehículos y personal, sino también en términos de inversión en tecnologías emergentes, seguridad cibernética, guerra híbrida, para asegurarse de que Europa esté lista para la próxima evolución de la guerra. Así que cuando se trata de gasto básico en defensa, tenemos que subir al 3.5%. Además están los gastos de defensa. Debemos desarrollar la base industrial de defensa y gastar en ciberseguridad e híbridos. Necesitamos preparar nuestras sociedades en general, más allá de lo militar. Y ese 1.5% extra lleva al 5%. Reuters concluyó con una advertencia clara y severa. Esta es una gran cantidad de gasto, pero si no lo hacemos, tendremos que aprender ruso. Esa última afirmación es muy cierta. Y debería ser más que suficiente incentivo para que los países de toda Europa e incluso más allá miren seriamente sus presupuestos de defensa y tomen las medidas necesarias para mejorarlos. El hecho es que la despiadada búsqueda de poder de Putin aparentemente no conoce límites. Aunque la idea de que invada los países bálticos y se dirija a las naciones de la OTAN puede sonar extraña o poco realista en este momento, también hubo un tiempo en que la idea de que Rusia bombardeara Ucrania e intentara capturar Kiev también sonaba ridícula y extravagante. Estos son tiempos impredecibles,
y las naciones occidentales deben estar listas para defenderse a sí mismas, a sus aliados y los mismos conceptos de paz y democracia. Por eso es muy alentador ver estos recientes anuncios y compromisos en toda Europa. Y Putin ciertamente no estará contento con lo que está escuchando, ya que una Europa más fuerte es exactamente lo opuesto a lo que él quiere. Ahora, incluso mientras Putin hace todo lo posible para fortalecer su ejército, desde el reclutamiento forzoso hasta el gasto en defensa récord, e incluso reclutando tropas de lugares como Corea del Norte. Debes saber que nada de lo que haga será suficiente para contrarrestar o anular los colosales aumentos de Europa en gastos e innovación militar. Pero Europa no solo aumenta el gasto para mostrar a Rusia que está lista para la guerra. En un movimiento aún más dramático, el puerto de Rotterdam, el más grande del continente en los Países Bajos, se prepara para una posible guerra con Rusia. En una entrevista con Financial Times, el director ejecutivo de la autoridad portuaria, Boudewijn Simondt, confirmó que el puerto estaba coordinando con un puerto vecino de Amberes en Bélgica, que es el segundo puerto marítimo más grande de Europa, para establecer una estrategia para recibir suministros militares y vehículos de los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. El jefe del puerto explicó que no todos los terminales están listos para manejar carga militar. Para enviar grandes volúmenes de bienes militares, consideramos Amberes u otros puertos para asumir parte de la capacidad. Y al revés, nos vemos cada vez menos como competidores. Competimos cuando es necesario, pero colaboramos siempre que sea posible. A principios de este año, el Ministerio de Defensa holandés anunció que el puerto de Rotterdam tendría que ser capaz de hacer espacio para varios barcos que transportan carga militar para cumplir con los requisitos de la OTAN. Simons también explicó que la terminal de contenedores de Rotterdam es el único lugar seguro cuando se podría transferir municiones de un barco a otro. Uno o más barcos de carga militar podrían requerir atracar en el muelle por varias semanas, múltiples veces al año. También declaró que hay planes para realizar ejercicios militares anfibios en la zona, también varias veces al año. El puerto de Rotterdam ha manejado envíos militares antes, más notablemente durante la guerra de Irak en 2003, pero nunca ha tenido una llave militar dedicada. Incluso en la Guerra Fría, esto parece estar por cambiar, con el puerto preparándose velozmente para recibir cargamentos militares de la OTAN. ¿Debería Rusia arriesgarse con una acción que amenace a la alianza? Ese movimiento podría llegar antes de lo previsto. Líderes como Ruta y Zelensky han expresado preocupación de que Rusia podría estar lista para atacar a la OTAN en los próximos 5 años. En un discurso en Londres en junio, en términos de munición, Rusia produce en 3 meses lo que toda la OTAN produce en un año. Y se espera que su base industrial de defensa despliegue 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y 200 misiles Iskander solo este año. Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN dentro de 5 años. No nos engañemos, ¿todos estamos en el flanco oriental ahora? La nueva generación de misiles rusos viaja a muchas veces la velocidad del sonido. La distancia entre las capitales europeas es solo cuestión de minutos. Ya no hay este u oeste, solo hay OTAN. Zelensky hizo eco de estas preocupaciones, diciendo en una entrevista de junio: "Creemos que a partir de 2030, Putin puede tener capacidades significativamente mayores". El presidente ucraniano también advirtió que los planes de la OTAN para aumentar el gasto en defensa pueden no ser lo suficientemente ambiciosos, sugiriendo que el objetivo de 2035 para el gasto del 5% del Producto Interno Bruto está demasiado lejos. 10 años es mucho tiempo. Para entonces, él tendrá un nuevo ejército listo. Aunque es imposible predecir el futuro con certeza, Europa y la OTAN deberán prestar atención a estas advertencias. La agresión de Rusia está aumentando, no disminuyendo. Y mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania defienden valientemente su territorio, recuperan tierras perdidas y previenen constantemente cualquier tipo de victoria rusa. El país continúa sufriendo y luchando cada día, repeliendo ola tras ola de bombardeos y ofensivas rusas. Si otras naciones europeas quieren evitar experimentar ese mismo tipo de lucha en sus propias tierras, deberán asegurarse de que se alcancen los objetivos de gasto. Afortunadamente, parece que muchos están 100% de acuerdo con esta idea. Y el continente en general se está preparando para fortalecerse y alistarse para la guerra en los próximos meses. Descubre más detalles sobre el conflicto en Ucrania en nuestro análisis del reciente compromiso de Estados Unidos de enviar más armas para defender el país.
o nuestro análisis de la última innovación de las Fuerzas Armadas ucranianas, una torreta de ametralladora con inteligencia artificial de estilo ciencia ficción que puede eliminar enjambres de drones rusos sin despeinarse. Suscríbete a nuestro canal de noticias confiables para mantenerte informado y actualizado sobre todo lo que está sucediendo, tanto en las líneas de frente como más allá.